Europa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Qué pasaba en Europa? Europa estaba sumida en guerra en esa época. Las rivalidades económicas, coloniales y nacionales de las potencias europeas se estaban peleando por el poder del continente. Esto hizo que desembocara en una carrera militar armamentista con los avances técnicos e industriales. Sus consecuencias de esta pelea, peleándose el dominio del continente, pues la consecuencia fue la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. En esta guerra se enfrentaron dos grupos, unos países que conformaron la Triple Entente y unos países que conformaron la Triple Alianza. Triple Entente: Inglaterra, Francia, Rusia. Triple Alianza: Alemania, Austria, Hungría, Italia. Rusia sale del conflicto y es reemplazada o entra al conflicto a formar parte de la Triple Entente de Estados Unidos. Esta guerra dejó devastada a Europa. Los muertos fueron millones. La crisis alimentaria y de salubridad se agravó, e incluso estados neutrales como España se vieron afectados por esta decadencia generalizada. Europa, tras la Primera Guerra Mundial, se pensó que iba a estar o iba a entrar en un estado de pacificación. Lo que sucedió fue que se convirtió en uno de los periodos más agitados de su historia. ¿Por qué? Porque Alemania estaba muy furiosa, porque le tocó pagar reparaciones de guerra por una firma en el Tratado de Versalles, un acuerdo que hizo en el Tratado de Versalles. Rusia extendió la influencia de sus movimientos obreros al resto de países de Europa. Estados Unidos sufrió una crisis bursátil de 1929 que afectó la economía mundial y se conoce como la Gran Depresión de 1929. Y surgieron los totalitarismos, el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, que pusieron en jaque a la democracia. La conjugación de estos factores desató la Segunda Guerra Mundial, 1938-1945. España estaba rezagada, mientras las grandes potencias europeas tuvieron un importante avance interno y se repartieron las colonias a lo largo del mundo. España permaneció en la retaguardia. Ahora bien, estas potencias, digamos que se firmó en la conferencia de Berlín en 1884 un tratado, un pacto, una negociación en el cual se repartieron África. ¿Quiénes fueron los países participantes? Portugal, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Reino Unido. ¿Qué hicieron? Pues el reparto de África. No participó España por dos razones. La primera porque estaba como apagada frente al resto de Europa, ya que España no tendría ese poder que tienen las potencias europeas, ya que estaba sumida todavía en una economía muy básica, agraria, muy empobrecida. Y segundo, no tenía, digamos que, colonias, porque las últimas las perdió en la guerra con Estados Unidos, donde tocó ceder la soberanía que tenía España sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. España entonces estaba como viviendo muchas protestas debido a la situación que tenía a inicios del siglo XX. Entonces llegaron pues a que hubo que implantar una dictadura de Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera estuvo de 1923 a 1930. Él junto con la monarquía, junto con el rey Alfonso XIII, no pudieron solucionar los problemas del país. Al contrario, se desató una crisis mayor. Por eso, cuando dimitió, por la dimisión de Alfonso XIII, digamos que se proclamó una segunda república por un grupo de intelectuales. ¿Qué trajo como consecuencia esta segunda república? Una separación de la iglesia con el Estado, una reforma agraria, un control militar, una descentralización. Esto, por supuesto, no le gustó al grupo opositor de España, ya que había dos grupos grandes opositores, y generó una guerra civil española de 1936 a 1939. ¿Quiénes participaron en esta guerra civil española? Como vemos el mapa, hay un territorio rojo y un territorio azul. Los nacionales eran los que ocupaban el territorio azul, eran los falangistas, conservadores, militares, clericalistas, fueron apoyados por el Vaticano, por el nazismo, por el fascismo y tuvieron un gran líder llamado Francisco Franco. En cambio, los que son mayoría, que es lo que está de rojo,
fueron los republicanos. Eran demócratas, liberales. De ese grupo formaban parte algunas facciones comunistas, socialistas, proletarios. Eran partidarios de las políticas sociales, no tenían mayor conocimiento ni capacidad de lucha. En cambio, los nacionales estaban armados. ¿Quiénes ganaron? Los nacionales. Y llegó así el poder del franquismo en manos de Francisco Franco. Con esto vive España hasta la muerte de Francisco Franco, quien inicia en 1939 y muere en 1975. Entonces él llega al poder en 1939 y resulta que impuso una dictadura. El franquismo hasta su muerte condenó, ejecutó y exilió a todo aquel que se le opusiera. Esto hizo que los demás estados pues se opusieran a él y rechazaban sus ideas dictatoriales. Y eso hizo que España durante 40 años, por no tener apoyo de otros estados, viviera una autarquía. ¿Qué significa? Le tocó a ellos sostenerse con sus propios recursos. Esto, por supuesto, llevó al país a la pobreza, al hambre, y lo que estaban bien eran los amigos del dictador. Eso es todo. Gracias.